¿Cómo se calcula fonón? Vamos a hacer mano. ¿Listo? Entonces, lo primero que hace uno es, bueno, entonces vamos a abrir una terminal, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, este que está acá. ¿Listo? Entonces yo lo estaba, bueno, ¿cómo es que es? Aquí es, no, es en view, porque está muy chiquito. Zoom in, ¿no? Eso, zoom in. Ok, ahí se ve, ¿sí o no? Decente. Entonces, cuando uno va a calcular los fonones, entonces resulta que los fonones, hay una cuestión y es que yo les he contado a ustedes desde el punto de vista de estado sólido que los fonones dependen del punto, de los puntos Q. Entonces, cuando yo resuelvo la ecuación dinámica en la vida real, yo tengo que decir en qué puntos Q lo resuelvo. ¿Por qué? Porque la ecuación dinámica, no va a quedar ahí, pero bueno, no sé dónde se para. Entonces, la ecuación dinámica va a hacer de esta manera. Entonces, que es similar a la ecuación de Schrödinger. Y por eso vamos a ver, ¿no? Entonces, va a explicar. Entonces, cuando yo tengo la ecuación dinámica, que es algo así, ¿no? Tengo D operador, ¿ok? Digamos alfa, beta, y aquí tengo los gamma, ¿ok? Y esto es igual, más fácil así, gamma, me bajar el espacio, ¿ok? Y esto es igual a omega al cuadrado por el estado gamma. Estos son los vectores propios, ¿cierto que sí? Esto de acá. Entonces, esta la matriz dinámica son los vectores propios, son los valores de energía. Pero resulta que en realidad los vectores propios dependen de Q, la frecuencia depende de Q. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que decirle al sistema en dónde, en qué puntos Q voy a resolver la ecuación. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque analíticamente yo debería poder encontrar una función de la frecuencia que sea función de Q. Pero esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque encontrar una función analítica completa en el espacio recíproco es súper difícil. No tiene. Entonces yo lo que hago es decirle al sistema, no, calcúlelo, pero lo vas a calcular en unos puntos Q del sistema. Y luego vas a interpolar con un oscilador armónico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imagínense que yo estoy en una zona de Riemann, que es en un cristal que es así, ¿cierto? Entonces, es un cristal cúbico, entonces tiene simetría C4. Entonces, por simetría, yo digo, pues claro, entonces, como esto es C4, entonces yo puedo plantar un plano aquí, un plano acá, y entonces este punto es el punto de más alta simetría que es gamma, ¿cierto? Y este punto es X, y este punto es M, y este punto vuelve a ser X, ¿cierto? Entonces, también para las bandas, yo podría hacer un camino que puede ser de aquí, acá y acá. Si el sistema rompe el triángulo de esa simetría, entonces aquí donde tengo X' es diferente de X porque voltea al spin, que eso es lo que les pasa a ustedes. ¿Cierto? Entonces, yo lo que le voy a decir al sistema es, calcúlele esta ecuación, resuélvala, pero resuélvala aquí y resuélvala aquí. Y lo que va a hacer de acá a acá, de aquí a aquí, de aquí a aquí, va a ser una interpolación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Cuando se rompe el triángulo de esa simetría, debería agregar Los puntos negativos. sería un triángulo hacia abajo. Entonces, lo ideal sería que lo hicieran así. Aquí, acá y acá. ¿Por qué? Porque entonces este se me prima, ¿sí lo pillas? Sí. Entonces va a hacer este camino así. Entonces yo lo hago así. Yo vengo acá, hago este, paso por aquí, hago así, en un camino sin levantar sin levantar el marcador, porque es un camino continuo. O lo puede hacer de aquí a aquí, de acá a acá, atravieso por aquí y lo paso por aquí. ¿Viste? Tú lo escoges, pero va de acuerdo a la física. ¿Listo? Entonces, por ahora, vamos a entonces, yo tengo que poner un punto sub, pero ¿cómo lo hago? Yo lo hago con un truco que hace el estado sólido. Y es que yo voy a agarrar y voy a hacer una supercelda. Pues cuando yo haga una supercelda de esto, entonces me voy a ir hasta aquí, ¿cierto? Pero cuando haga la supercelda, entonces ahora este punto X, ¿dónde va a caer? Va a caer aquí. ¿Se la pillaron? Y el punto M va a caer acá. Entonces el punto M ya está incluido. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Voy a hacer el cálculo de teoría funcional de la densidad en una supercelda más grande, lo que quiere decir que yo tengo las fuerzas en dónde? Exacto, en la más pequeña. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque recuerden, mis queridos paraguas, que resolver estos son las segundas derivadas de la energía con respecto a quién? A los desplazamientos. Hoy estoy escribiendo, pero con niños. Yo no sé por qué tengo la letra. Pues sí temblando, tengo migraña, tal vez, pero bueno. Entonces, por eso es que yo llego y digo, voy a agarrar y voy a resolver esta segunda derivada
en estos puntos Q para poder resolver esta matriz dinámica, y ya es un montón de datos. O sea, eso es inmenso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que yo hago cuando hago fonones, entonces ya habiendo dicho eso, lo primero que yo tengo que hacer es crear una supercelda. ¿Ok? La supercelda es tan grande como cuántos puntos Q yo quiera meter. O sea, si yo quiero, entonces, ¿cuántos puntos Q metí yo ahí? Entonces, básicamente metí el centro y la frontera. Técnicamente, eso dentro de una malla de puntos K o puntos Q, eso es una 2 por 2 por 2. ¿Cierto que sí? Si yo quiero incluir 3 puntos, o sea, el centro, la frontera y la mitad, entonces una malla ¿qué? 3 por 3, porque tiene 3 puntos literal, véanlo ahí, miren, acá. Esto es un punto y esto es otro, y no tengo más, ¿es una malla qué? 2 por 2. Pero si lo hago con un punto en la mitad, entonces sería ¿quién? Una 3 por 3 por 3. Si quiero hacer 4 puntos, o sea, 2 aquí, entonces una 4, pero entonces cada vez la celda ¿cómo se va haciendo? Más grande, más grande, más grande, más grande. Y entonces computacionalmente, ¿qué? Más complicado. Es un problema, ¿ok? Pero entonces, usualmente, la mayoría de los sistemas son suficientes con una ¿qué? Con una 2 por 2 por 2. No todos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Contestar esta llamada, perdón. Dame un segundo. Hola, mi vida. Una supercell. ¿Ah, ya volvieron a grabar? Super. Entonces, entonces lo primero que voy a hacer es una supercelda, ¿listo? Entonces la supercelda, ¿y esto por qué no escribe? Allá. Entonces lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, este compuesto. No lo tenía preparado para este compuesto, pero es irrelevante el compuesto porque todos es el mismo procedimiento. ¿Ok? Esto es lenguaje de Bash para los que de pronto no lo han visto. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a ampliar eso un poquito más. Está muy pequeño, ¿no? ¿Cómo? Ahí es Bash. Eso es la terminal. ¿Listo? Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ese compuesto. Entonces, primero, para verlo, entonces yo puedo hacer, lo puedo abrir aquí. ¿Listo? Y entonces, acá, esto, si me lo permite esto, si esto me lo permite, aunque no sé por qué no me está dejando. ¿Y qué pasó? Mira, a ver, no me deja girar. Qué raro. No me deja hacer clic sostenido. Ok. Bueno, ese es el compuesto, ¿ok? Entonces no voy a guardar los cambios. Entonces ahora, si yo quiero crear si yo quiero hacer los fonones, entonces imagínense, lo primero que yo hago es crear pues un folder, ¿no? Fonons, por ejemplo, font 2 por 2 por 2, ¿sí o no? Y luego, en ese folder, tengo que crear la supercelda. Bueno, entonces yo tengo que saber qué tamaño de supercelda creé, ¿ok? Una vez esté en ese folder, entonces yo digo, listo, yo tengo que agarrar entonces yo tengo que agarrar una estructura base a la cual le voy a hacer la super. ¿Voy muy rápido? Perdón, perdón. Va a ser para acá para que vean mejor. Además, ¿no? Porque me lo estoy atravesando en la vista. Cuando nosotros trabajamos, todo lo hacemos en código, ¿ok? No se preocupen. Si tienen dudas, me preguntan, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que, si ustedes entienden, y ustedes no han visto esto, quiere decir que yo estoy haciendo un buen trabajo explicándoles bien, ¿ok? Entonces, cuando uno hace cálculos en la vida real, todo se ven números y código, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hago, entonces, ¿qué les voy a mostrar? Entonces, vamos a cuidar. Vamos a ir despacio. Entonces, este concar es el archivo, como les enseñé en estado sólido, que es el archivo que tiene que los vectores de la red, la base, ¿cierto? Y las posiciones donde tengo los átomos de la base. ¿Ok? Miren que, y esto se hace, y esto es el mismo lenguaje, por eso le digo que extrapolar a ciencia y a industria es re fácil. Solo que a veces tenemos, esto es lo que uno hace en industria, inclusive, ¿vale? Bueno, entonces uno llega y dice, bueno, entonces veámoslo ahí. Entonces miren, por ejemplo, esto es un cristal que es un cristal bien complejo. Por eso lo quería mostrar porque es un cristal que hace esto. Es un cristal que tiene como unas cadenas de ADN que hace así. Es hermoso el verdadero cristal. A mí me parece divino, ¿no? Y el cristal hace esto así, ¿ok? Y entonces el cristal tiene esa propiedad de que él vibra, pero él vibra con unos modos que hacen como esto. Pero miren que estoy tratando de dibujar que ellos tiran más para un lado que para el otro. Entonces ellos tienen un momento angular y se ha descubierto, lástima que Carlos no pudo venir, que ese momento angular es un momento angular que tiene un momento magnético además. Y ese momento angular,
con ese momento magnético se cree, y está la teoría, que ese momento angular y ese momento magnético son los que interactúan con la materia oscura. Sí, bueno, es súper interesante. Bien, bueno, pero entonces, aquí, entonces, es una red hexagonal. Miren que, por ejemplo, tiene el A, 0, 0, y esto es ¿qué? Es un vector que está como, así. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí es como 30 grados con Y, y este es el C. Y entonces tengo 3 átomos de gadolinio, 3 átomos de boro y 6 átomos de platino. ¿Listo? Y acá, entonces tengo las posiciones de, las primeras 3 son los átomos de gadolinio. Las siguientes 3 son los átomos de boro y las últimas 6 son los átomos de platino. Lo que yo les he enseñado es literal, pero esto es un archivo en un formato particular. ¿Ok? Muy bien. Y entonces ahora lo que yo voy a hacer es crear una supercelda de eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la creo? Para eso está el código de Phonopad. ¿Ok? Ese ya está desarrollado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es crear una supercelda. Una supercelda. Las órdenes yo nunca me las aprendo. No les pido lo mismo. Yo siempre tengo aquí mi chancuco. Uy, ¿qué hice? Ya. Bueno. Ay, pues pucha, ¿y la clave de esta computadora cuál es? En ese momento. Se sintió el verdadero. Exacto. Ay, pues pucha. La vez pasada nos pasó exactamente lo mismo. Sí, pero según yo es esta, pero no me la recibe. Ya. Se la metí 2 veces bien. Mentira, no la metí, si no me lo hubiera recibido. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir PhonoPy, ya lo tengo compilado, ya después les enseño a compilar códigos. Entonces sería -d, -dim, igual, comillas, y entonces quiero crear una celda que es 2 por 2 por 2, ¿cierto? -c, esto es que agarre el source, y entonces que agarre el source, es el concar que yo puse ahí, concar unit cell, porque yo tengo que saber quién es la celda unitaria y quién no. Y le doy enter, y entonces él automáticamente, miren, entonces me dice, listo, este código ya lo tenemos compilado, entonces dice, creó una 2 por 2 por 2, el grupo de simetría es el 180, el P6 222, y entonces ahí, ¿listo? Entonces él crea. ¿Qué hace él? Entonces, miren, es una idea, a mí me parece una idea espectacular desde el punto de vista de la física. Por eso a veces hay que entender muy bien la teoría para que ustedes digan cómo la implemento. Cuando yo hago perturbaciones en la teoría, ¿no? Entonces uno escribe la expansión en la perturbación y entonces hace todo, y entonces uno dice cómo perturbo a primer orden, a segundo orden, si es a primer orden, llama la respuesta lineal y todo, ¿no? Pero en realidad lo que yo estoy diciendo es, vean, básicamente perturbaciones, ¿qué es? Es tomar una derivada, ¿cierto? Pero recuerdan ustedes en cómo veía uno derivadas, 101. Si yo hago un delta aquí, ¿cómo cambia el delta acá? Entonces, esto tiene una idea bastante clever y es que yo sé que el cristal tiene unas operaciones de simetría permitidas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber un número mínimo de movimiento de átomos y en ciertas direcciones que se repita a lo largo de todo el cristal. Y entonces, ¿yo qué hago? Muevo el átomo y calculo la energía. Entonces, técnicamente, ¿qué tengo? La derivada de la energía con respecto a quién? Al desplazamiento. Y eso es que uno de la primera derivada, entonces tengo uno de los términos de la matriz dinámica. ¿Se lo pillaron? Entonces hay dos maneras, hay muchas maneras de hacerlo. Una de las maneras, que es una de las maneras más inteligentes para mí, es yo creo diferentes postcards, o sea, diferentes archivos de posiciones que cada uno tiene distorsiones en una de las direcciones de alta simetría. ¿Se la pillaron? Y yo después, calculo la energía de ese sistema. Entonces, como calculo la energía de ese sistema con esa distorsión, después lo que hago es comparar con la estructura sin qué, sin distorsionar, y entonces tengo las derivadas de la energía con respecto a los desplazamientos. Buenísima la idea, ¿no? Y entonces la matriz dinámica es una cantidad de derivadas. Entonces, claro, como es una cantidad de derivadas, yo después empiezo a decir, esta simetría, este término es igual a este, y entonces reconstruyo la matriz. Bacano, ¿sí? Muy bien. La segunda manera es decir, no, yo no lo voy a hacer así. Pero lo voy a hacer es de una manera tal que uso una supercelda y hago
lo que a mí más me gusta, y el código solo reconoce la simetría y él mueve los átomos y calcula las energías y me entrega la matriz dinámica junta. ¿Cuál es la mejor manera? No hay una mejor manera, como les he dicho con las expansiones. Yo hago lo que yo siento que necesite. ¿Cómo lo hice, por ejemplo, para algunos de los artículos que publiqué, que casualmente me estuvieron mandando correos en este fin de semana y en estos días? Era un sistema que era con magnetismo quiral, antiperosquitas, imposible de hacer por perturbaciones. Entonces yo modifiqué esto para poder meter el magnetismo como perturbaciones y distorsiones y entonces calcular diferentes energías con diferentes desplazamientos de acuerdo a la simetría del magnetismo. Claro, al final eran como 64 desplazamientos. Entonces había que hacer 64 códigos, 64 cálculos de energía para volver a construir exacto. Entonces, por eso necesitamos las supercomputadoras al final. Yo le enseño la teoría, pero ya después va cómo extrapolo esas cosas más allá, ¿no? Y entonces, después empatas eso, creas la matriz dinámica y calculas los fonones. La segunda es, como les dije, entonces, no, yo lo voy a hacer con este supercelda. ¿Cuál hacen ustedes? Las que sientan mejor. ¿Por qué? Porque en la supercelda yo lo puedo hacer con perturbaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que como es un solo cálculo, es un cálculo mucho más pesado. En algunos casos, y ahí es donde ve el costo-beneficio, puede ser más barato computacionalmente meter, en este caso, 7 cálculos de energía total que meter un solo cálculo de perturbaciones. Y va a depender de cada sistema cuál va a ser el mejor. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve el LS. Entonces vamos a ver entonces la supercelda es este. Miren la que hay ya es una... Es que no me lo... Yo no sé por qué no me deja. Es más raro, es como si el Vesta estuviese corrupto y no me lo deja mover, no me deja como interactuar con él, pero es rarísimo. Porque es muy bacano este código porque él te permite, es el Vesta, me va a tocar volverlo a instalar. Entonces ahí hay una 2x2x2, ustedes me creen, ¿listo? Ustedes me creen. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Entonces yo tengo que ir a la supercomputadora y entonces calcular los fonones, que es lo que hice por ustedes. Entonces vamos a conectarnos a una supercomputadora, por ejemplo. Vamos a abrir aquí otra pestaña. Chicos, preguntas hasta el momento. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Si tienen dudas, me las hacen saber, por favor. Entonces, yo ahora digo, listo, entonces, ¿qué hago yo con esa supercelda? Entonces, a esa supercelda le tengo que calcular esas energías, ¿cierto? Entonces, yo esas energías las voy a calcular por DFT, ¿ok? Y entonces, como las voy a calcular por DFT, yo entro a la supercomputadora, porque ya es hacerlo en una computadora del local. Esta computadora de nosotros lo podría hacer. Se quedaría mucho tiempo, pero lo podría hacer. Lo ideal sería mandarlo a una supercomputadora grande donde puedas usar, ¿no? Recursos hasta, no sé, estas se pueden usar como 1000 procesadores por cálculo, ¿no? La supercomputadora de Estados Unidos deja usar 2550, algo así, procesadores por cálculo. Imagínense. En esas computadoras han resuelto problemas de cosmología, han resuelto problemas de ADN, de lo que quieran, ¿no? Entonces vamos acá. Entonces acá, yo entro aquí aquí tengo un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto por ahora no es tan importante. Pero entonces acá, vamos a ver si tengo aquí uno de los quirales. Vea, aquí tengo, por ejemplo, está de buenas Iván, vea. Por ejemplo, acá creo que tengo, aquí creo que hice el de Iván. Ah, todo es terminal. Yo sé que hay algunos que no les gusta. Estoy bromeando, ¿no? Estoy bromeando. Sí. Yo sé que hay unos que dicen, profe, ¿cómo es la figurita? ¿Cómo es gráfico? Mis queridos Padawans, va a llegar un punto en que ustedes no ven sino números. Pero yo a veces veo los números y digo, no, esto está mal, no, esto está bien, porque uno empieza con la experiencia, ¿no? Con el tiempo. Por ejemplo, yo LaTeX lo hago en la terminal. Yo escribo LaTeX en la terminal. ¿Cómo? No, a mí me fascina, porque yo soy como old fashion, claro. Ya después me doy cuenta y digo, qué tonto, porque eso lo puede hacer uno en Overleaf, y entonces es más fácil. Entonces yo lo que hago es que creo, ya como dato curioso, yo creo primero en Overleaf, no, creo primero un draft que sea decente y luego lo subo a Overleaf ya cuando el draft tiene un montón de cosas. Pero usualmente lo hago así. Entonces que estoy buscando unos fonones, porque quiero hacer unos fonones
que he calculado tantos que ya no sé ni tantos tengo que... Ah, mira, por ejemplo, esta supercomputadora. Entonces, les vamos a mostrar. ¿Ven? Todos esos son cálculos de gente. Cada uno de estos es un nodo. El 510, el 514, entonces y entonces son un montón. Miren, 108 son 100, o sea, son docenas de nodos y cada nodo es a 48 procesadores cada uno. Multipliquen. Esto es un montón. Aquí, por ejemplo, están usando, mira, aquí alguien está haciendo Gaussian, alguien está haciendo, mira, disulfuro de molibdeno con grafeno, aquí uno se les pilla las ideas, no, mentira. Entonces, bueno, un montón de cálculos pues hay. ¿Listo? Vamos a hacer uno facilito, uno de fluoruros. Ese me gusta. Los fluoruros siempre son mis amigos. Vamos a cobalto, este que publicamos, este que mandamos a PRB la semana pasada. No, no, ahí, la cuña, publicitaria. Me dice mi esposa que yo debería montar una iglesia o algo así. Listo, entonces miren, aquí lo hice por dos métodos. Desplazamientos finitos y DFPT. ¿Qué son desplazamientos finitos y qué es DFPT? Desplazamientos finitos es lo que yo les acabo de explicar de desplazar los iones. Pero en el código yo puedo tener una rutina que lo haga interno, porque el código ya tiene las operaciones de simetría. Pues yo les digo siempre, yo trabajo sobre un código, desarrollo y ya no vuelvo a volver a hacer otra vez lo mismo y lo mismo. No me gusta como tener algo sólido para de aquí para arriba empezar a construir, porque repetir cosas es, ¿no? Y está DFPT. ¿DFPT qué es? Calcula con una perturbación de campo eléctrico, ¿ok? Las derivadas de la energía, ¿ok? Entonces, hay dos maneras de hacerlo, con DFPT y con Finite Displacement. Ustedes me dicen, profe, ¿cuál es la mejor? Yo les diría, no hay una mejor, una peor, sino que hay una para el método. Si el sistema es metálico, pregunta, ¿yo a un metal le puedo aplicar campo eléctrico? Técnicamente sí, pero ¿qué pasa si yo a un metal le aplico campo eléctrico? Y conduce, ¿cierto? Entonces yo puedo mover los iones desde primera aproximación. Técnicamente no, en primera aproximación, porque yo lo que muevo son ¿quiénes? Las cargas. Entonces, cuando yo hago DFPT con perturbaciones, con campo eléctrico, si lo hago en un metal, ¿cuánto me deben dar las fuerzas? Me dan infinitas. Porque yo muevo los electrones o me dan cero. Una de dos. Hay veces que dan infinitas y ya después les explico por qué dan infinitas, porque cuando yo hago la perturbación y la extrapolo, la perturbación se va a infinito. ¿Ok? Entonces yo, por perturbaciones, que es Density Functional DFPT, Density Functional Perturbation Theory, y el otro es Finite Displacements. Este lo hice por los dos métodos, para comprobar que era correcto. Vamos a cargar uno de los dos, cualquiera de los dos. DFPT, DFPT. Este era aislante. Entonces, en este lo que queríamos demostrar es un sistema muy bonito que acabamos de mandar con un colaborador ruso que tengo yo. Y ellos hacen los experimentos y nosotros hacemos la teoría. Y entonces ellos estaban demostrando que ese sistema se puede perturbar con luz, pero la perturbación con luz era a través de un acople con los fonones. Entonces nos pidieron que nosotros hiciéramos los hamiltonianos con los fonones. Bien bonito. Fue algo muy bonito que logramos hacer con gente de Alemania, de Rusia y de Estados Unidos. Y la UIS, y nosotros, ¿no? Luego les muestro el paper. Muy bonito. Entonces tocaba hacerlo en diferentes... Entonces, ¿por qué es bacano? Porque tú puedes ver, por ejemplo, cómo se acopla el spin a los fonones. ¿Cómo? Yo agarro el spin y lo pongo, como en magnones, lo pongo a hacer esto, a rotar en una de las posiciones, en una de las direcciones de simetría. Y luego calculo los fonones y las fuerzas. Y entonces, si el fonón se acopla con el magnón, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber un cambio de frecuencia. Entonces, cuando yo hago eso, yo calculo las frecuencias y luego las comparo y veo cuáles son los fonones que se acoplan a los magnones. Es bien interesante. Después les explico más de eso. Pero lo hicimos, por ejemplo, aquí en dos ordenamientos, primordialmente en ferromagnético y antiferromagnético. Vamos a entrar en el antiferro, que es el ground state del sistema. Por cierto, este sistema, Johnny, es altermagnético de lo que tú vas a hacer. Entonces aquí lo calculamos en diferentes superceldas porque nos dimos cuenta que había una propagación mucho más alta de los fonones más que la primera celda. Se propagaban mucho. Entonces había que hacerlo mucho más grande. Y entonces cuando ustedes hacen esto, entonces le calculan las fuerzas, entonces ustedes tienen que mandarlo a correr, ¿cierto? Yo les mandé a ustedes entonces el input, entonces ahí no hay nada extraño. Cuando el código corre, ¿no? El que ya usamos, entonces él te va a entregar un output como este. Entonces se los presento a todos los que no lo conocen. Entonces él agarra y dice cuáles son las funciones de onda S, P y D de cada uno de los iones. Entonces en este caso la supercelda era
de 48 átomos. Y eran cobalto y flúor. Y cobalto con electrones P y D. ¿Cuántos electrones tengo ahí? ¿Ven lo poderoso que es la teoría de materia condensada hoy en día? Puede resolver sistemas de un montón de... Ahorita vemos cuántos... bueno, hagámoslo. ¿Cuántos electrones tiene esto? 464 electrones. Chan, 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 chan. O sea, resolver hoy en día un sistema numéricamente de 464 electrones. O sea, lo que yo les enseño en estado sólido, eso es como toy model para lo que hace uno ahora. Pero es la base fundamental de entender esto. Entonces miren que, por ejemplo, acá, ¿qué hizo? Y entonces miren que acá cuando le hice el grep, claro, pero él me entregó otras cosas. Piezoelectric Tensor Field. ¿Por qué? Porque él agarra y hace las perturbaciones y entonces después les puedo mostrar que tú escribes la ecuación de perturbaciones de la energía con parámetros lambda generales. Pero cuando el parámetro lambda es estrés, campo eléctrico o desplazamiento, ustedes pueden tener diferentes observables en la física. Pueden tener, por ejemplo, la polarización eléctrica es la primera derivada de la polarización con respecto al campo eléctrico, pero la polarización es la derivada de la energía con respecto al desplazamiento. Entonces, técnicamente, la polarización es una segunda derivada con campo eléctrico y con desplazamiento. ¿Lo pillan? Entonces, claro, entonces cuando yo escribo perturbaciones en general, yo digo que segunda derivada de la energía con lambda alfa, lambda beta. Pero lambda alfa puede ser cualquier cosa y lambda beta puede ser cualquier otra. Entonces, ¿qué pasa? El piezoeléctrico es el cambio con respecto al estrés. Entonces, el cambio de la polarización con respecto al estrés, pero entonces la polarización ya es la primera derivada, entonces ven, es segunda derivada con estrés y campo eléctrico. ¿Se lo pillan? Es bien bonito. Las fuerzas, las constantes de fuerza, solo con desplazamientos. Entonces, los dos lambdas, ¿qué son? Desplazamientos. Entonces, yo puedo acceder a una cantidad de observables y de tensores en la física a través de decir que lo hago con perturbaciones, pero la perturbación la dejo general. Y después digo, la perturbación es eléctrico, magnético. Entonces él calcula un montón de cosas. Uno puede hacer un montón de cosas. Esto ya está súper... Bueno, pero cuando él corre, entonces les entrega algo que está como esto. ¿Listo? Mis queridos padres. Entonces aquí está la magnetización, porque este sistema es magnético. Y entonces básicamente le da 2.8815 magnetones de Bohr. Y era la discusión que yo les contaba que tenía alguna vez con un colega, y era que la magnetización en la vida real uno cree que es entera, porque debería ser un spin o dos spines o tres o cuatro o cinco, pero eso nunca pasa porque la carga no se localiza completamente en un orbital, porque tenemos covalencia y entonces siempre es menor o mayor. Y bueno, entonces ustedes empiezan, y entonces le dan una cantidad de datos que después les explico. Mira, la constante dieléctrica, el módulo elástico, o sea, aquí se puede hacer, por ejemplo, lo que hacen ustedes de cáncer, que yo lo que quiero, lo que le he dicho a David, agarrar y modelar, por ejemplo, yo lo que quiero ahora con Jesús, y es agarrar y decir, ellos dicen que él absorbe la señal después de que funcionalizan el sensor porque hay capacitancia cuántica. Entonces le digo, no, entonces hagamos una cosa, modelemos, y a esa es donde yo quiero llegar con ellos, modelemos el nanotubo y entonces pongamos la molécula en la punta y abajo pongamos un reservorio y midamos la capacitancia cuántica, pero a escala atómica. Sería brutal. Eso por una patente, ahí sí se puede, ¿por qué? Porque tú ya sabes la física, entonces ya puedes patentar el dispositivo. ¿Sabes cómo funciona? A ese nivel uno puede hacer cosas con esta teoría. Muy bien. Bueno, entonces, preguntas. Entonces, ahí, y entonces acá va a botar los datos que a mí me interesan, y es que, entonces yo hice una supercelda, ¿cierto? Y entonces esa supercelda era de 48 átomos, ¿cierto? Y entonces son 48 átomos por 3, y eso me da 144 fonones. Entonces, claro, el sistema, claro, pero son fonones que son degenerados y que son el mismo, porque yo después los tengo que hacer el problema del folding. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo al final solo debo tener la celda unitaria. Si era 48 y era una 2 por 2 por 2, ¿cierto? Y tenía 48, entonces 48 lo tengo que dividir ¿por cuánto? Por 8, porque una 2 por 2 por 2 le caben 4 celdas. Entonces, en realidad la celda que yo estoy usando, la unitaria, son 6 átomos en la celda unitaria. Por eso la 2 por 2 por 2 tiene 48 y por eso me da 144 fonones. ¿Listo? ¿Cómo? Porque son la cantidad de fonones, porque es la cantidad de átomos por los grados de libertad. Eso. Muy bien. ¿Aprendiste Estados Unidos? ¿Con quién lo viste? Listo. Entonces, nada. Entonces estamos acá. Y entonces aquí me va a botar los fonones. Entonces, ¿qué me bota? Y esto es espectacular. Dios mío. Dame paciencia.
Entonces, ¿esto qué es? Entonces me dice, entonces, ¿cómo bota los datos? Lo bota la frecuencia, o sea, el omega, ¿se lo pillaron? El omega en diferentes unidades, ¿no? Esta es mi favorita, en centímetros a la -1, pero acá, esto es espectacular, porque me dice, si esto deja trabajar, me dice que aquí, en esto, él me está diciendo la posición del átomo y el desplazamiento del átomo. Técnicamente, ¿qué me está dando? ¿Cómo están vibrando los átomos? En un solo, no, pero no, están ahí en los tres. Ese, claro, ese fonón está en un solo plano, claro, ahí te la pillas. Eso, pero miren que ahí Mafe se pilló algo y es, Mafe, ¿cierto? María Francia. Y es que los fonones, yo puedo ver la vibración, pero entonces yo veo números. Ya después yo implemento herramientas para graficarlos, pero yo lo que tengo son números. Entonces miren, por ejemplo, acá, este fonón tiene, entonces miren que los primeros tres fonones, ¿cuánto era la frecuencia? ¿Sí se acuerdan? Chirimoya con esto. La frecuencia de los tres primeros fonones era casi cero. ¿Sí o no? ¿Esos fonones quiénes son entonces? Los acústicos. Entonces, claro, uno así y el otro así. Pero miren ya esta frecuencia. Él bota por default la frecuencia en el punto gamma. ¿Ok? En el archivo de salida. Pero él calculó ¿en dónde? En todos los puntos Q que yo le di. ¿Cuáles? Los puntos Q de las fronteras de esa zona de Brillouin que yo le di. ¿Ok? Y entonces aquí están las frecuencias, centímetros, y entonces vienen de acá y están todas estas frecuencias. ¿Listo? Todas esas frecuencias. Muy bien. Ya yo, entonces yo ya tengo, y esto porque no me escribe el Q. ¿Ves? Esto no está escribiendo, ve. ¿Qué pedo con esto? Ya. Entonces una vez yo tengo ese archivo, ¿cierto? Una vez yo tengo ese archivo, entonces a mí me va a guardar varios archivos, pero el archivo más importante es este, DINMAT, que es ¿qué? La Dynamical Matrix. Y otra vez, si ustedes lo quieren ver, ¿qué es eso? Números. Bueno, aquí lo puse mal. Bueno, más bien un less, me gusta más. Y entonces miren acá. Esto me entrega el peso, la frecuencia, el átomo, y entonces él lo entrega en ese formato. Entonces ahí me está entregando, y el punto Q, y entonces empieza, y eso puede medir, creo que este es el punto Q. Entonces vean aquí. O sea, aquí arranco 001, ¿sí lo ven? Y ustedes se van al final, y ese archivo, bueno, no me está marcando las líneas, pero ese archivo tiene miles de líneas, miles, ¿no? Muy bien. Una vez yo tengo eso, ¿cierto? Entonces ya cuando ya que tengo eso, entonces yo tengo que hacer el post-processing. ¿Qué es el post-processing? Y es, yo tengo que pedirle al sistema que me diagonalice la matriz, ¿cierto? Y que no solo me diagonalice la matriz, sino que me entregue cuáles son los desplazamientos propios del sistema. Y entonces para hacer eso, yo tengo que venir acá. Tal Tengo que venir acá. Uno PyMaster, Programs Vanier, Bass. Yo nunca he corrido fonones acá, increíble, en esta máquina. Entonces yo tengo que venir aquí, Evelyn de pronto, ella sí los debe tener, porque yo, fonones, ahí va. Evelyn me salvó. Pero ya no hizo el post-processing aquí. Changos, ¿de dónde hizo el post-processing esta berraca? O sea, es que lo que no quiero es ponerme a transferir datos. ¿Me siguen? CD, no, espérate. Ya sé dónde. Leonardo. Monos. DFPT. SN. Ellos hicieron algo muy bacano porque ellos hicieron experimento y teoría a la vez. Ellos hicieron experimento y teoría, ellos sintetizaron los compuestos y luego agarraron y calcularon los fonones y midieron los fonones en la vida real. Los midieron con infrarrojo y con Raman. La tesis de ellos es muy bonita. Estoy buscando.
FB, CD, F. Chicos, preguntas mientras tanto. Los escucho. De Berraco no hizo el post-processing aquí. Estoy buscando uno para no tener que transferir los datos, ¿sí me entienden? Pero bueno, va a tocar transferirlo, entonces no pasa nada, ahí aprenden. Listo, entonces vamos a transferir los datos, ni modo. Chicos, preguntas mientras tanto. Los escucho. ¿Todo muy claro? Excelente. Bueno, entonces, ¿cómo transfiero los datos? ¿No? Entonces los tengo que bajar de la supercomputadora, ¿ok? Entonces, cuando yo los bajo, esta supercomputadora tiene como doble filtro. O sea, en esta supercomputadora tiene un filtro de seguridad que es como, yo entro a una máquina y de esa máquina es local. Y entonces esa máquina yo entro a la supercomputadora. ¿Ok? Entonces, siempre que yo voy a transferir los datos acá, me toca transferirlos a esta máquina. Hay una manera de hacer el puente, pero nunca funciona. Entonces, yo me voy a la antigua. Exacto. Entonces, yo me voy a la antigüita. Entonces, ¿cómo copio los datos? Yo los copio así. Por eso digo que tienen que acostumbrarse a la terminal. Porque cuando se conecten allá, cuando se conecten a la y empiezan a hacer los cálculos o hagan cálculos más pesados que toque hacerlos en supercomputadora, qué raro. Pero lo raro es que ya le di copy. Vamos a ver si me deja. Ya. Toca así porque está molestando esa vaina. Entonces, esta es la carpeta que yo necesito. ¿Ok? Se la voy a poner acá. Y con el punto aparte es que me voy a alar los datos. Tengo que poner la clave, obviamente, y él va a transferir, ¿no? Entonces yo ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero entonces en la máquina local donde yo pienso hacer el postprocesamiento. ¿Se la pillan? Vamos a crear aquí una carpeta que sea fluorides para que estar organizados. Entonces, para crear carpetas, mkdir, y eso es lo chévere, porque él crea las carpetas, yo me muevo por la computadora, todo, pero con código. Yo me meto acá en fluorides y voy